Isela Pérez Carpio, Guzmán Anaya. Al tercer Congreso Estatal de Academias Estatales de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo a través de la Academia Estatal de Bienestar y Seguridad Escolar. Me permito leer la semblanza curricular de las ponentes, quienes van a compartir la obra Te la cuento otra vez, te la canto otra vez. Liliana Guzmán Anaya, formación académica, arquitecto, Instituto Tecnológico de Pachuca, 1989-1994. Maestra en Educación, Área de Educación Superior, Universidad La Salle Pachuca, 2018. Diplomado Interdisciplinario para la Enseñanza de las Artes de la Educación Básica, 2015. Diplomado del Arte de Convivir contra la Violencia Actual, Educación Somos Todos, 2019. Promotor artístico, Instituto Hidalguense de Educación de las Bellas Artes, 1985. Actividad académica. Jefa del Departamento de Educación Artística de la SEP, 1919 a la fecha. Miembro de la Academia Estatal de Educación Especial, SEP, 1917 en la actualidad. Miembro de la actual Academia Estatal de Bienestar y Seguridad Escolar de la SEP, 2020 a la actualidad. Miembro de la Academia Estatal de Educación Intercultural, SEP, junio del 2021. La maestra Ana Isela Pérez Carpio. Ella es compositora, cantante e instrumentista. Desde casi 2 décadas ha compartido su trabajo creativo en foros, peñas, encuentros y festivales a lo largo del país, así como diseños sonoros para puestas en escena. A partir del 2010 comienza a desarrollar su labor como ingeniera de audio, complementando sus estudios en la Escuela de Música del Estado de Hidalgo. En su estudio Mal Educada, realiza la grabación, mezcla y masterización de proyectos musicales, diseños sonoros para teatro y campañas de salud. Realizó la certificación en Pro Tools 12 impartida en SAE Institute. Actualmente trabaja en un nuevo material discográfico con productores de su ciudad natal. Ella tiene experiencia en la docencia en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo. En la actualidad se encuentra adscrita al área de música y teatro en la Subdirección de Educación Artística y Servicios Culturales. Ha participado en talleres y ponencias durante el primero y segundo Congreso Estatal de Academias. Es docente, tallerista, capacitación a docentes y ha participado como jurado calificador en diferentes concursos estatales y nacionales. Claudia Guzmán Anaya, formación académica. Realizó sus estudios en las 4 disciplinas de educación artísticas, danza, música, artes visuales y teatro, en el Instituto Hidalguense de Bellas Artes, certificándose como promotor artístico, Instituto Hidalguense de Bellas Artes, 1990. En el año 2000, inició su experiencia dentro de la docencia en el área artística, desempeñándose como instructora de canto, danza, en la antes Unidad de Educación Artística de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo. Ha participado en grupos artísticos como coros, ensambles, vocales, grupos de danza que han representado a la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo. Actualmente adscrita a la Subdirección de Educación Artística y Servicios Culturales de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo, desempeñando funciones como docente de artes a estudiantes y docentes de educación básica de la SEP, y participando en actividades y proyectos artísticos como apoyo a la programación de la Dirección de Fortalecimiento Educativo. Se les pide a los presentes mantener cámaras encendidas, micrófonos apagados y ser respetuosos en el uso de la plataforma. Al finalizar la participación de nuestras ponentes, se colocará en el chat un formulario que nos servirá para atender dudas, cuestionamientos, evaluación, propuestas y registro de asistencia. Cedo el uso de la palabra a las ponentes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Un segundo. Muy bien. Muy buenas tardes. Pues muchas gracias por la presentación. Gracias por estar aquí con
con nosotras compartiendo este espacio. Y bueno, vamos a platicarles, les voy a platicar un poquito de este trabajo y del proceso que nos lleva hacia lo que al final les vamos a compartir. Este trabajo es resultado de una actividad que comenzamos a desarrollar el año pasado, que se llama El cuento al revés. Le dimos un giro para que también fuera un poquito de canciones al revés. Y a su vez es un trabajo basado en el material desarrollado por la maestra Marisa Rebolledo de Champs. Vamos a hacer un poquito de charla histórica. Los niños y las niñas desde la primera infancia tienen como necesidad básica, necesidad primaria, la diversión y el juego. Tan básica es que está garantizada en la Declaración de los Derechos Humanos. Y está basada y está vertida ahí porque, bueno, nosotros sabemos que esta acción de juego, esta acción de explorar, es lo que nos permite como seres humanos desarrollarnos, es lo que nos permite explorar el mundo y empezar a conocerlo. A través de juegos, juguetes y cuentos, en este caso, canciones y cuentos, las niñas y los niños socializan, desarrollan ideas, creencias, valores sociales, conocen su entorno social, conocen su núcleo social, aprenden a solucionar conflictos y desarrollan el cerebro creativo e imaginativo. En sí nos forman como los seres humanos que eventualmente vamos a ser. Estos elementos influyen en la construcción de la personalidad y la identidad, sobre todo en las primeras etapas de vida. Este material que les vamos a presentar es un recurso dirigido, sí, para madres y padres de familia, pero también para los tutores, para los maestros, para la comunidad educativa, para la gente que tiene relación directa o indirecta con los infantes, ya sea en las escuelas o en casa. Y la idea y la intención de este material es que sea un apoyo didáctico para hacer un uso no sexista de los cuentos clásicos, redefiniendo los papeles, los personajes y las historias desde una perspectiva un poquito más crítica, un poquito más real y un poquito más nuestra. Aquí resalto una idea. Con el uso, con la frase del uso no sexista, si bien los ejemplos sí tienen mucho más que ver con las mujeres dentro de estas historias, tenemos claro y hemos comprobado de primera mano que también estos estereotipos tan plantados en las historias para los personajes masculinos también tienden a causar como cierta mella en el desarrollo social de los niños en este caso. Con la idea de facilitar esta tarea, se aportan y les vamos a compartir algunas alternativas de cuentos clásicos que fortalezcan valores positivos e igualitarios, favoreciendo el desarrollo pleno de niños y niñas. Con cuentos clásicos nos basamos, sí, en las historias, en la literatura, en los libros, en los cuentos tradicionales. Sin embargo, quizás nuestra primer acceso, nuestra primera mano para conocer estas historias, pues son las películas que todos conocemos y con las que todos crecimos y las que seguimos usando como referencia a princesas, príncipes, monstruos, dragones, brujas y demás, ¿no? Cenicienta, Blancanieves, La Bella Durmiente, La Sirenita, todas estas películas que conocemos, que son parte como del bagaje cultural, del bagaje social y de la educación que hemos recibido nosotros y que siguen recibiendo los niños y las niñas actualmente. Esta idea de coeducación, de atacar de diferentes ejes, aplicada a los cuentos, tiene el objetivo de mostrar nuevos modelos de hombres y mujeres, construyendo historias en torno a valores que hagan referencia al entorno social actual. Eso es bien importante. Seguimos replicando los valores sociales que existían cuando salió la película, por no decir el cuento de La Bella y la Bestia, por ejemplo. Y no nos actualizamos, y no actualizamos esas escalas de valores o esos entornos sociales. Entonces hay de pronto un choque cultural para los niños que ven una cosa en la pantalla, escuchan una cosa en las narraciones, pero viven otras realidades. Entonces, la idea es ir enfrentando poco a poco, de una manera amable, a los niños y a las niñas, a esta realidad de la que son parte ya y a la que se van a ir integrando conforme vayan creciendo y desarrollándose.
Esta coeducación es un proceso educativo, vaya, basado en la igualdad, la paz y la justicia. Se toman estos como principios esenciales para erradicar las desigualdades entre niñas y niños, entre hombres y mujeres. La finalidad es considerar seres humanos diferentes en vez de desiguales, equivalentes en vez de complementarios. Ahora bien, el material comienza con un análisis crítico de las historias que conocemos. Primero que nada, la representación de los roles en los cuentos, en las historias me voy a referir. Históricamente el origen de los cuentos es en la Europa hasta medieval un poco, y podemos suponer que las encargadas de transmitir este material, estas historias, pues eran las mamás o las abuelas, que eran las que estaban encargadas del cuidado y de la educación. Estas historias, pues en un núcleo a lo mejor íntimo, a lo mejor pequeño, con el paso del tiempo y de los desarrollos tecnológicos como la imprenta, se van haciendo más populares. Y por ahí, en algún momento de la historia, la parte aristocrática comienza como a captar estas herramientas porque se da cuenta, o nos vamos dando cuenta socialmente, que son un instrumento de educación. Y entonces se utilizan para imponer ciertos valores y cuestiones morales que en ese momento y para quienes decidían el tipo de historias y el camino que se iba a seguir, pues eran consideradas correctas. Entonces desde ahí empezamos a ver que nos ayudan a condicionar, nos ayudan a guiar en un sentido que vamos decidiendo las personas que transmitimos esta información. En estas historias, los reflectores, los mensajes más inmediatos, por supuesto que son los mensajes de superación de dificultades, del bien triunfando sobre el mal. Sin embargo, en un segundo plano que parece no ser tan evidente, pero lo vamos viendo a través del tiempo, hay infinidad de dictámenes que hacen clara diferenciación entre el comportamiento de los hombres y el de las mujeres. El príncipe, por ejemplo, siempre es el que salva a la princesa. Si, sin ser él el protagonista, el cuento puede llamarse Blancanieves, pero el príncipe es el que termina arreglando todo el desastre. Es el que pelea con el dragón, es el que se enfrenta con la bruja, es el que se avienta al mar, el que hace todas las locuras capaces y resuelve todo. Es aventurero, es osado, es responsable de todo el reino. Sin el príncipe, la princesa no resuelve el problema y es más, pasa a segundo término. Si el príncipe no existe en la historia, la princesa no tiene como razón de ser. Puede ser valiente, puede ser arquera, puede ser sirena, puede ser princesa, puede ser todo lo que sea. Pero si no existe un príncipe y un matrimonio felices para siempre al final de la historia, parece que la historia no tiene sentido y no tiene razón de ser. Las mujeres y las princesas, por el otro lado, son superficiales siempre. Es decir, lo importante en ellas es su belleza. No importa si son inteligentes, si son doctoras, ingenieras, químicas, lo único que interesa es que sean bonitas. Y eso es de lo que habla toda la historia. Por ejemplo, en Blancanieves, el príncipe se enamora de ella nada más con verla. Confiesa que no puede vivir sin ella, aunque no la conoce. No se enamora de su inteligencia ni de lo divertida que es. El príncipe hace y deshace, arriesga su vida y nunca han hablado. Entonces esas ideas para los niños comienzan a ser hasta un poquito alarmantes, ¿no? Te enamoras de una foto, te enamoras de alguien que no conoces y empezamos a darle validez desde ese momento. Proponen estas historias también un amor ideal. Proponen una idea del amor que siempre, y ojo aquí, siempre termina en matrimonio. Y ese matrimonio nunca o casi nunca lo decide la mujer, la princesa, lo deciden o los papás o el príncipe, ¿no? Digo, también tiene que ver con la época en la que estaban escritos, que pues efectivamente no se estilaba que las mujeres tuvieran derecho sobre una parte de su vida así. Sin embargo, vuelvo al punto de hace un momento, no es una realidad actual. En muchos casos sí, yo sé que existen comunidades, lugares, sitios donde se sigue estilando ese comportamiento,
pero no en todos. Entonces, por eso es importante hacer este análisis para ver en esta determinada escuela cuáles son las realidades más permeables para poder utilizar este material en favor de las historias reales que viven y las niñas y los niños. Los valores que son primordiales para el caso de la princesa es el de mujer sumisa, pasiva, y siempre, siempre está relegada a labores domésticas. En Blancanieves, vuelvo al mismo ejemplo, los enanos le dan chance de vivir en su casa, sí, les cocina, les lava, les plancha, les tiende la casa bonita, todo, ella se encarga. Y ella dice que sí. Entonces, siempre está ligada o a coser, como en Cenicienta, o a las tareas del hogar, o a la sumisión, siempre, siempre, siempre. Y por otro lado, tenemos el otro personaje importante de estas historias, que son las brujas, ¿no? Las brujas, curiosamente, son mujeres que no tienen un hombre del cual dependan. Si hay un hombre alrededor, generalmente es su lacayo, su sirviente, su cuervo, ¿no? Y generalmente estas mujeres, las brujas, son alquimistas, son muy inteligentes, son autosuficientes, pero son las malas. Es lo que no hay que ser, es lo que no hay que exaltar. Incluso, por ejemplo, también vemos en las historias como comunes, cuando los hombres son los brujos o los magos, son sabios, pero cuando las mujeres son brujas, son malvadas, ¿no? Entonces, vamos encontrando primero en los personajes estas señaléticas, esto de lo que debe ser, ¿no? Y nada más falta preguntarnos, esto no es una cuestión de si me gusta o no, si estoy de acuerdo o no, simplemente preguntarnos si este estereotipo de princesa, de príncipe, de bruja, de monstruo, es el que realmente quiero con el que se identifiquen los niños y las niñas que eventualmente escuchen estas historias. Ahora bien, vamos a dar un ejemplo de los cuentos clásicos, que hay muchos y que todos conocemos. Yo elegí el cuento de Caperucita Roja, pero un poquito transformado y virado hacia otro protagonista en la historia. Entonces, les voy a leer este cuento. No es mío, la adaptación es de la versión original es de Marisa Rebolledo de Shams y la adaptación sí la hago yo. Y bueno, esto se llama El lobito caperucito. Había una vez un bosque bellísimo con muchos, muchos árboles y flores de todos los colores. En ese bosque vivía un lobo muy peculiar. Lobito era muy coqueto, le encantaba llevar el pelo muy, muy suave y brillante. Iba siempre a lavarse las patitas en el agua fresca del río para tener las uñas bonitas y siempre llevaba la cola esponjosa porque después de bañarse la dejaba secar al sol. Lobito vivía con su madre y su padre en una bonita cabaña hecha de troncos de madera. Su abuela, que era leñadora, había regalado a la mamá de Lobito las mejores maderas para hacer su casa, que entre toda la familia habían construido. El abuelo de Lobito era modisto y un día, por su cumpleaños, le regaló a su nieto una capa para los días de frío y lluvia, pues el bosque era un lugar frío y muy lluvioso. La capa era un poquito llamativa porque tenía una caperuza roja medio ridícula para protegerse de la lluvia. Pero como el abuelo le había regalado la capa con mucha ilusión, pues Lobito se la ponía y lo hacía con mucho cariño. Incluso prometió que la llevaría todos los días para protegerse de la lluvia. Desde aquel día, todos en el bosque se la pasaban burlándose del Lobito. Le decían cosas horribles, le gritaban y le cantaban: Lobito caperucito, pareces un semáforo en rojo. Cabeza de tomate, pareces una fresa presumido. Ay, le gritaban así todo el día, del camino de su casa a la escuela, al río, de regreso y todo el tiempo. Pero a Lobito no le importaba mucho, era muy simpático con todo el mundo, y aunque los otros lobeznos no querían jugar con él, el resto de las criaturas del bosque se reunían todas las tardes para jugar en su casa o su jardín. Los conejos y conejitas hacían una carrera para ver quién llegaba a la meta. Las hormiguitas hacían una larga fila para merendar
y los coloridos pájaros y las brillantes mariposas se posaban en los arbustos del bonito y cuidado jardín de Lobito. Después de jugar, Lobito recogía todo con ayuda de sus amigos y sus amigas, y así siempre tenía su casa limpia y ordenada y listo todo para jugar al día siguiente. Todo parecía perfecto. Hasta que un día los animalitos... Ay, escuché algo por acá, perdón. Todo parecía perfecto hasta que un día los animalitos escucharon ruidos, pasos extraños, y todas y todos se asustaron mucho, porque la tierra empezaba a temblar. Y de pronto en el bosque apareció una manada de lobas y lobos. La suciedad y la maldad eran sus principales características. Llegaron y rodearon la casa de Lobito. La jefa del grupo parecía ser una lobesna muy grandota que dijo: ¡Hey, tú, lobo presumido! Lobito estaba tan pálido del susto que parecía que se iba a desmayar. ¿Tú no sabes que los lobos y las lobas no somos limpios? ¿No sabes que vivimos en cuevas y que no usamos cubiertos para comer? Los lobos y lobas que rodeaban la casa empezaron a reírse y a revolcarse por el suelo. Todas las amistades de Lobito salieron corriendo a esconderse, pero él se quedó ahí como estatua de piedra sin saber qué hacer. La manada destrozó todo lo que vio, pisó las flores, se comió la merienda, tiró los juguetes, ensució todo con tierra, lodo, hojas secas. Cuando los lobos y las lobas se cansaron, se fueron a su cueva a dormir en el suelo frío y húmedo, pero con el estómago lleno. Lobito se puso a llorar. No podía creerse lo que había pasado. Su casa estaba hecha un desastre y sus amigos y amigas se habían ido aterrorizados. Corrió hasta la casa de su abuela para contarle lo que había pasado. La abuela loba era una anciana muy sabia. Le había enseñado a ser limpio y ordenado, pero no solo eso, sino que también le había enseñado a ser amigo de cualquier ser que viviera en el bosque. Cuando le contó lo sucedido, la abuela empezó a pensar en un plan. La manada vivía en una cueva fría, húmeda, y dormía en el suelo, ¿verdad? La manada vivía en una cueva, fría, húmeda y dormía en el suelo. ¡Ja! Claro, la cueva estaba tan sucia y maloliente que nadie se atrevía a acercarse a su hogar, con lo que apenas iban a tener amistades. Por eso eran antipáticos y la soledad era su atributo principal. La abuela le propuso a Lobito que invitase a aquel grupo a una fiesta de cumpleaños y que ella le ayudaría a preparar todo. Lobito se echó las manos a la cabeza y le dijo: ¿Cómo crees? Solo saben de maldad y suciedad. Nos van a arruinar todo, no nos van a dejar jugar. Además, no quiero que destrocen mi casa otra vez. La abuela, que era muy lista, le dijo a Lobito que hiciera lo que ella decía, que todo saldría bien. Lobito hizo caso y les mandó una habitación preciosa donde ponía: invitación para la fiesta de cumpleaños, esta tarde en casa de Lobito. Cuando vieron la invitación, no se lo podían creer. Tanto tiempo que nadie los invitaba a una fiesta, que el nerviosismo y la alegría se adueñaron de su corazón. Fueron a casa de Lobito y cuando vieron todos los globos de colores, las mesas llenas de bocadillos y golosinas, una gelatina gigante, un pastel de chocolate, una piñata llena de regalos, no lo podían creer. Los conejos y conejas se habían puesto un collar de flores. Los erizos se habían peinado los pelos de punta. Los cervatillos tenían un lazo precioso en la cabeza y las ardillas llevaban una pajarita. Y Lobito se había puesto súper, súper guapo, lo más guapo que había estado nunca. Al lado de la gran piñata había un cartel que decía: les damos la bienvenida a su fiesta de cumpleaños, lobos y lobas del bosque. Cuando los lobos y las lobas leyeron el cartel, se pusieron a llorar. Y llorar de la emoción, porque hacía mucho tiempo que nadie les invitaba a una fiesta. Hacía mucho tiempo que nadie jugaba con ellos. Se miraron y les dio vergüenza su suciedad y sus harapos. Así que le pidieron a Lobito que los dejara bañarse y arreglarse en su casa para poder disfrutar de la fiesta que estaban celebrando en su honor. Así lo hicieron. Se acicalaron con tanto cuidado. Olían tan bien que a nadie le importaba jugar con ellos y ellas. Lobito perdió el miedo a que estuvieran cerca. Los lobos y las lobas del bosque, para darle las gracias a Lobito, le prometieron que jamás volverían a portarse mal. Comprendieron que era más divertido ser amables que destrozar las cosas ajenas, porque así
No solo te invitaban a fiestas de cumpleaños, sino que además podías jugar con muchas amigas y amigos y pasarlo genial. Fin. Esta idea de esta intervención de cuentos, esta intervención de historias, es justamente para que rompamos un poquito con lo que desde hace siglos vienen contándonos desde la cuna. Estas historias que conocemos todos de una Caperucita Roja, pero trasladada al lobo, cuando el lobo es bueno, cuando el lobo es amable, cuando rompemos un poco los géneros, cuando la abuela es leñadora, nos acercan un poquito más a la realidad. A lo mejor aquí están muy marcados y demasiado al otro extremo los estereotipos, pero la idea es empezarlos a hacer reales, la idea es empezarlos a hacer accesibles para lo que los niños y las niñas ven cuando salen de la escuela, cuando salen del televisor o del dispositivo por el que consumen contenido. De la misma manera en la que podemos intervenir los cuentos y las historias, hicimos unos ejercicios para intervenir canciones que, si bien no tienen todo el toque para los niños y las niñas, sí lo tienen para nosotros, para, dice una compañera, para niños antiguos, que tenemos un poquito de relación con canciones muy establecidas que ponemos en cualquier momento, que ponemos en momentos muy específicos, pero que a veces no nos damos cuenta exactamente que estamos cantando o que estamos oyendo y por ende que nos está entrando a la cabeza. Les voy a compartir un par de fragmentos musicales con su versión original y con la versión adaptada para que podamos un poquito entre poner atención de lo que normalmente, acostumbradamente escuchamos o incluso cantamos y podernos reír un poquito también de esas historias. Contigo aprendí, existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí ser un mundo nuevo de ilusiones. La semana tiene más de 7 días. A ser mayores mis contadas alegrías. A ser dichosa yo contigo lo aprendí. De ti dependí. Y sentir que todo valía. Si el tiempo que te quedaba de mis cosas ya nada más me importaba, ser dependiente, yo contigo lo aprendí. Un segundo. Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esa razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste que
sola, porque yo no sé ya qué hacer sin ti. Un sincero se va a olvidar. Yo naufragué antes de partir. Cuando la luz del sol ni se me acerque y me sienta sin saber cómo vivir. Piensa que yo a ti te entregué mi vida, porque soy inútil sin ti. Bien, pues de esta manera es como trabajamos con la literatura, con las canciones, con actividades que están ahí, que damos por hecho en nuestra educación, en nuestra formación, en nuestro día a día. Y lo comenzamos a hacer realmente nuestro y lo comenzamos a hacer realmente válido y útil para podernos comunicar con los niños y las niñas. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos la participación de las ponentes, Claudia Guzmán Anaya, Ana Isela Pérez Carpio, Liliana Guzmán Anaya. Agradecemos y bueno, les pedimos al equipo técnico, pongan por favor el reconocimiento. Bueno, voy a dar lectura al reconocimiento. La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo otorga el presente reconocimiento a Ana Isela Pérez Carpio, Claudia Guzmán Anaya, Liliana Guzmán Anaya, por su participación en la sección de conversatorio, te lo cuento otra vez, te lo canto otra vez, y firmada por nuestro secretario. Sí, pues agradecemos infinitamente esta participación y esperamos que pues este cambio de paradigmas en los cuentos, pues se lleve a las aulas y cambiar esas formas que tenemos de que siempre la mujer es la persona sumisa, la persona que está siempre haciendo las cosas bien y las brujas son las malas. ¿Sí? Y cambiar esos paradigmas para llevar esos cambios en nuestros alumnos. Y bueno, agradecemos su participación. Agradecemos la asistencia de todas y todos ustedes en esta actividad, estando reunidos 24 participantes. Se concluye y damos continuidad al tercer Congreso Estatal de Academias. Muchas gracias.